Se ha sostenido en el estudio de estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer prevaleciera y en efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud por parte de la Organización de las Naciones Unidas, que la violencia contra la mujer y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo. Sufren diversos tipos de violencia en todos los ámbitos de su vida y bajo múltiples manifestaciones, en el hogar, en el espacio público, en las escuelas, en el trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política y en las instituciones, entre otros. Que a nivel global, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física u sexual a lo largo de su vida. En algunos países, esta proporción aumenta a 7 de cada 10, y en el caso de nuestro país, de acuerdo a la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en el hogar en DIREN 2016, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas han enfrentado un incidente de violencia. 41.3% de las mujeres han sido víctimas de violencia sexual y en su forma más extrema, 9 mujeres asesinadas al día. Por su parte, el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, tras reconocer los esfuerzos realizados por el Estado mexicano, lamentó la persistencia de los altos niveles de violencia que afectan negativamente al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas en este país. Y en el año 2018, en redes sociales con el hashtag Escúchame también, las Naciones Unidas reconocen la determinación y la relevancia y valentía de las activistas y movimientos en defensa de las sobrevivientes de violencia, tales como Me Too, Mi Primer Acoso, Time Up, Ni Una Menos, e hicieron un llamado para que todas las estrategias que se implementan para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas desde todos los sectores sean integrales. En este sentido, se sostiene que todas las acciones encaminadas a prevenir, erradicar la violencia de las mujeres y las niñas debe partir en un enfoque multidimensional para poder iniciar en las numerosas formas por originarse la violencia, debiéndose considerar el involucramiento no solo de las instituciones estatales, sino de las sobrevivientes de violencia, de las organizaciones civiles, de la academia, del sector privado y de la comunidad en conjunto, para así transformar nuestra realidad violenta. Se reconoce que conforme ha pasado los años, se han implementado diversas estrategias por parte del gobierno federal y de las entidades para garantizar respeto a los derechos de la mujer. Sin embargo, aún falta mucho por hacer y que lo previsto a futuro sea una realidad que permita a las mujeres vivir con dignidad y con paz, de una manera libre e informadas sobre la postura que deben adoptar las autoridades frente a un caso de violencia en cualquiera de sus modalidades. En la especie, el artículo 2 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia compete a las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias a expedir las normas legales, tomar las medidas presupuestales y administrativas correspondientes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los tratos internacionales en la materia de derechos humanos de las mujeres ratificados por el Estado mexicano. Teniéndose en este estado, en Tamaulipas, nos encontramos colocados en el 6º lugar nacional en incidencias y secuestros y el alto número de feminicidios, habiéndose solicitado por parte del senador Américo Villarreal Anaya, el 19 de agosto del 2021, la declaratoria de una alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Tamaulipas, atendiendo acontecimientos recientes perpetrados hacia víctimas mujeres, situación que coloca a la entidad un lugar no seguro para que las mujeres se desarrollen en su vida cotidiana. En este sentido, el dispositivo 23 de la referida Ley de Acceso
contempla en lo conducente que la alerta de violencia de género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicidia en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. De lo anterior, podemos partir que el feminicidio es la máxima expresión de la violencia cometida contra las mujeres, siendo necesaria traer a coalición datos internacionales al respecto, teniéndose que en muchas partes del mundo las mujeres y niñas corren el riesgo de morir asesinadas por honor, a causa de una conducta considerada impúdica, sexualmente inadecuada o por violar las normas de género. Estas muertes suelen ejecutarlas familiares, hermanos o padres para reparar un honor familiar que se considera mancillado por la conducta de la mujer. Por ejemplo, en Irán, el Código Penal reduce las penas de los padres y familiares que cometen asesinatos por honor. En Egipto, las muertes por honor se producían en particular en zonas rurales. En Irak, la ley admitía el honor como atenuante en las sentencias, específicamente una disposición que contemplaba la limitación de la sentencia por asesinato a 3 años de cárcel al juzgar a un hombre que ha matado a su mujer o a un familiar dependiente por sospechar que la víctima cometía adulterio, siendo estas solo ejemplificaciones sobre la situación de la violencia hacia la mujer en el mundo. Sin embargo, pues bien, trasladándonos a nuestra entidad, recientemente se ha publicado que en el primer cuatrimestre del 2021, en Tamaulipas han acontecido 21 homicidios dolosos, donde las víctimas son personas de género femenino, más ningún feminicidio, existiendo diversas vertientes relativas a la tipificación de la muerte de las mujeres, pues mientras autoridades pudieran determinar que no se colman los elementos de tipo penal para considerarse como un feminicidio, también cierto es que estas muertes violentas pueden evitarse y con acciones contundentes erradicarse. Para ello, es fundamental partir de las bases que generan una protección integral para las víctimas de violencia, teniéndose por su parte la ley general que se ha hecho referencia, dispone en su arábigo 23 que la alerta de la violencia de género tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminación de las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que debe establecerse un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género del seguimiento respectivo, implementar las acciones preventivas de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia familiar y la violencia de feminicidios, elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de violencia contra las mujeres, asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres y hacer de conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar. Bajo este panorama correspondiente, ahora, analizar la legislación vigente inherente a la violencia hacia las mujeres, advirtiéndose que la ley estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres no guarda una simetría con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que genera poco a poco un rezago en la aplicación de los mecanismos operativos de derechos contemplados para un ejercicio efectivo, lo que repercute a las víctimas de violencia que acuden ante los órganos de gobierno a solicitar protección y justicia. Es por tal que es patente la necesidad de que con la iniciativa que ahora se plantea exista una verdadera congruencia entre la ley y el reconocimiento por parte de las autoridades del riesgo que enfrentan las mujeres a causa de actos de violencia que viven por el solo hecho de ser mujeres y el derecho que tienen a la protección estatal conforme al ámbito de sus competencias. Este reconocimiento
producto de la determinación de una autoridad judicial o administrativa, constituye una forma de protección específica para las mujeres víctimas de violencia. Por ello, se requiere que las autoridades y los servidores públicos que se encuentren conociendo de las solicitudes de órdenes de protección conozcan y entiendan las características y particularidades jurídicas de las mismas, echando mano de las herramientas que brinda la legislación y los recursos que otorga el Estado y la Federación a través de diversos programas, para encontrarse en la aptitud de emitir una determinación judicial o administrativa expedita en la que se coincide sobre la necesidad de protección a las víctimas de violencia. A su vez, al ser más descriptiva, precisa, concordante con la legislación general, tendrán conciencia plena de sus obligaciones, desde que es puesto en su conocimiento que una mujer está en riesgo, así como el camino a seguir de una vez que es concedida una orden de protección, garantizándole su adecuado y total cumplimiento, priorizando la máxima protección de la víctima y la reacción inmediata ante reportes de posibles quebrantamientos de la misma. En este sentido, es importante destacar que se establecen las posibilidades de que las autoridades policiales de inmediato irrumpan en el domicilio en casos de violencias contra la mujer, en aquellos casos donde el evento de violencia esté ocurriendo. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la intromisión de las autoridades en un domicilio sin orden judicial, eficacia de las autorizaciones realizadas y de las pruebas obtenidas cuando es motivada por la comisión de un delito en fragancia. En atención a su naturaleza y objeto, son aplicables a las medidas y órdenes de protección de los principios siguientes: personalísimas e intransferibles, son otorgadas e implementadas por la autoridad correspondiente a las mujeres, niñas o adolescentes que han sufrido algún tipo de violencia. En su caso, se hace extensible a las víctimas indirectamente que formen parte del entorno de esta. Inmediatas, deben ser valoradas, emitidas e implementadas de forma inmediata a fin de evitar un daño de la vida, integridad y seguridad de las mujeres víctimas de violencia. Temporales, como se ha referido previamente en el caso de las órdenes de protección establecidas en la ley estatal, cuentan con una duración de 72 horas como máximo, lo cual es insuficiente para realizar las gestiones conducentes a proteger la integridad de la víctima, mientras que las previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales pueden tener una vigencia hasta 90 días naturales. No causan estado respecto a los bienes o derechos de las presuntas personas agresoras, primordiando derivado de su carácter temporal. Integralidad. Estos recursos jurídicos pueden ser emitidos por varios sentidos, por lo que a través del dictado de una sola medida u orden se puede prever el conjunto de acciones necesarias para garantizar la protección de las mujeres víctimas de la violencia. En su caso, las víctimas indirectas, entendiéndose estas como el entorno que envuelve a la víctima. Urgencia. Atendiendo el riesgo inminente en que se encuentran las mujeres víctimas de violencia, las autoridades, en sus respectivos ámbitos de competencia, deben actuar con la mayor celeridad, priorizando que en todo momento la protección de la vida, integridad y seguridad de las mujeres. Accesibilidad. Se deben garantizar a las mujeres víctimas de la violencia la accesibilidad a las instancias que les garanticen la tramitación, emisión e implementación de las medidas de protección. Aplicación general. Las medidas y órdenes de protección deben emitirse siempre que se advierta que resulten necesarias para garantizar protección efectiva a las mujeres víctimas de violencia y, en su caso, a las víctimas indirectas. Confidencialidad. En todo momento, el proceso de tramitación, evaluación, medición de riesgos, implementación, control y seguimiento de las autoridades en sus respectivos ámbitos de competencia deben garantizar
la protección de la información y datos personales de las mujeres víctimas de violencia y, en su caso, en las víctimas indirectas. Gratuidad. Cada una de las etapas contempladas deben realizarse por parte de las autoridades competentes sin ningún costo alguno para las mujeres víctimas de violencia o, en su caso, las personas que acudan a realizar el trámite de solicitud de protección. Legalidad y debida diligencia. La tramitación, valoración de riesgo, emisión, implementación, control y seguimiento de las medidas y órdenes de protección deben realizarse en apego escrito a los principios de legalidad y debida diligencia. Para formar una estructura homogénea en la tramitación de las órdenes de protección, la presente iniciativa propone ordenar todo el procedimiento de las siguientes etapas comunes. 1. Solicitud. En esta se incluye el proporcionar toda la información disponible a la mujer solicitante a través de un lenguaje claro, sencillo, incluyente y empático a la mujer víctima de violencia sobre las órdenes de protección, en qué consiste, para qué sirven, la pertinencia de solicitarlas y las posibles consecuencias que pudieran derivarse de la misma, evitando brindar cualquier información tendiente a inhibir o a desincentivar la solicitud. En esta misma etapa se deberá realizar la medición y valoración de riesgo, solicitar la valoración médica, psicológica en caso de requerirse. 2. Emisión. La autoridad ministerial que dicte la medida de protección deberá explicar de forma clara, incluyente, sencilla y empática el sentido de la medida, los nombres de las personas a favor de quien se otorgue, el alcance, la duración, la autoridad encargada de auxiliar el cumplimiento y la autoridad a la cual se debe acudir en caso de quebrantamiento a la orden por parte de la presunta persona agresora, entregando copia de la medida dictada a la persona solicitante. 3. Implementación. Corresponde a que la autoridad asuma la responsabilidad plena del seguimiento al debido cumplimiento de las órdenes dictadas, debiendo notificar a la presunta persona agresora a las autoridades colaboradoras. 4. Revisión y modificación. Es inherente al establecimiento de un plazo para revisión de efectividad de la medida antes de que ésta se dé por concluida, para que en el caso de que se requiera una adecuación o modificación, ésta pueda ser dictada por la autoridad ministerial. En el caso de que al momento de evaluar la efectividad de la medida se detecten irregularidades o incumplimiento por parte de las autoridades responsables, se sustanciará la comunicación correspondiente a los órganos internos de control de las dependencias involucradas. 5. Seguimiento. Durante los primeros 3 días siguientes a la implementación de la medida, la Fiscalía correspondiente mantendrá contacto directo con la mujer víctima de violencia cada 24 horas. A partir del 4.º día, se implementará un plan de seguimiento personalizado, de acuerdo a las circunstancias, la valoración de riesgo y el avance de la carpeta de investigación. Con la incorporación expresa de estas etapas en la ley, se evitará el uso de criterios discrecionales y subjetivos por parte de las autoridades ministeriales y policiales encargadas del dictado e implementación de las mismas, siendo claro que una de las preocupaciones de la sociedad es la violencia por motivos de género, las construcciones sociales, políticas y económicas desde el androcentrismo o el patriarcado, produciendo continuamente episodios de violencia constantes que se analogan con una espiral ascendente que culmina en muchos casos con violencias sexuales, lesiones, algunas secuelas permanentes y feminicidios. De igual forma, el daño a las víctimas de violencia, sin lugar a dudas, afecta el derecho a ejercer de forma libre la personalidad, entre otros derechos. Este daño difícilmente es resarcido y las instancias de procuración de justicia no tienen la capacidad real de asegurar el derecho en términos de los párrafos 1 y 2 del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
puesto que la violencia de género tiene un alto patrón de revictimización, donde precisamente las víctimas son presas de un temor fundado de sus violentadas con mayor fuerza y daño por sus agresores, porque no existe alternancia que les permiten denunciar y recibir medidas de protección ante estos hechos. En la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares 2016 en DIRE, se reporta que el 66.1% de las mujeres padecieron al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercidos por cualquier agresor. La violencia con mayor porcentaje es la emocional, con un 49%. La modalidad en la que ocurre el mayor número de incidencias de violencia contra las mujeres se da en el entorno de pareja. De las anteriores cifras, se desprende que la violencia con mayor porcentaje es la emocional en el entorno de pareja. Violencia que se vuelve compleja, ya que en la mayoría de los casos se encuentran inmersas varias personas, entre ellas hijos, hijas y muchas veces dependientes económicos y emocionales. Por ello, es vital la atención y la resolución que se otorga a las órdenes de protección, puesto que son tendientes totalmente a preservar la integridad de víctimas tanto directas como indirectas. Resulta ser un mecanismo de defensa desplegado por el Estado para proteger a la víctima y su entorno, evitando el aumento de violencia hasta su máxima expresión, que, como ya se ha precisado, subvisualiza en un feminicidio, haciéndose especial énfasis en estas medidas, toda vez a través de ellas, como ya se precisó, la víctima se siente protegida, lo que conlleva a un empoderamiento derivado que le trascede a una posición que no permita más situaciones de violencia a su persona con motivo de su género. Que no se manifiesten medidas de protección de las víctimas constituye una falla estructural en el Estado, porque las denuncias anónimas han surgido en las redes sociales ante la incapacidad de las instituciones para generar un espacio de denuncia que garantice la protección para las víctimas de violencia. Por lo tanto, el feminicidio, la agresión sexual y las lesiones hacia las mujeres. Las mujeres violentadas tienen derecho a que el Estado las proteja, les administre justicia pronta e integral para encontrarse en la posibilidad de continuar con sus proyectos de vida, aspiraciones, metas, las cuales pudieran haber sido mermadas atendiendo a la repercusión sufrida con motivo de su género, a que se les repare el daño causado y tener una vida con dignidad. Considerando entonces que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de sus artículos primero, párrafo primero, segundo y tercero, cuarto párrafo primero y 17 segundo párrafo, establece un marco de protección para las mujeres, asegurando el derecho a una vida libre de violencia a través del igual reconocimiento ante la ley. Es conducente realizar acciones sustantivas para proteger y brindar justicia a las víctimas. A mayor razón, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer establece en su artículo 1 el concepto de discriminación y en su artículo 2, inciso C, la obligación de establecer un marco jurídico adecuado para la protección de las mujeres, asegurando el acceso a la justicia y la debida protección, y atentos a que la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación, en su documento titulado Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, publicado el 7 de agosto del 2012, establece lo siguiente en su numeral 16. El comité exhorta al Estado a revisar el mecanismo nacional en vigor para hacer frente a la violencia contra las mujeres, con miras a simplificar los procesos y mejorar la coordinación entre sus miembros, y fortalecer su capacidad en los plenos federales, estatales y municipales, proporcionándoles suficientes recursos humanos, técnicos y financieros para aumentar su eficiencia de la ejecución de su mandato general de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer,
lo que justifica ampliamente la necesidad de adecuar nuestro marco jurídico en la materia, siempre con la intención de ceñirse prolijamente a la satisfacción plena de los derechos de protección de la mujer. Es cuanto, señor presidente.